Saludos a todos, bienvenidos a otra emisión de estos cortos vídeos que estamos compartiendo con ustedes. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de estar en contacto con nosotros en vídeos anteriores, permítanme presentarme. Mi nombre es Osvaldo Torres, soy el director de la empresa Hotelería de la Experiencia y ofrecemos servicios de consultoría y servicios de formación para escuelas de hotelería, para empresas hoteleras y para empresas de servicio al cliente a nivel internacional. Continuamos transmitiendo en este año 2020 desde la región de Cancún, Quintana Roo, en México, en donde nos encontramos compartiendo nuestras experiencias con diferentes empresas del sector turístico y también de empresas de asistencia al cliente. Antes de comenzar a hablar sobre el tema que tengo preparado para ustedes en el día de hoy, como de costumbre, me gusta agradecer a todos aquellos que se mantienen en contacto con nosotros, enviándonos sus comentarios, sus sugerencias sobre estas reflexiones, y los invitamos a aquellos que no lo han hecho a que lo puedan hacer a través de nuestro sitio web en www.hotelguestexperience.com o a través de nuestro sitio web a través de nuestro correo electrónico en hotelps@gmail.com. En el día de hoy, el título, como pueden ver ustedes, de este vídeo es la importancia del lenguaje no verbal en la interacción con el cliente y sobre todo en la generación de la conducta esperada que nosotros queremos tener con el cliente. Y ustedes se preguntarán que es verdad que se ha hablado mucho de lo que es la importancia del lenguaje no verbal o el lenguaje analógico, como se conoce también, en la vida del ser humano. Sin embargo, queremos nosotros abordar quizás otra dimensión, ¿sí? En este vídeo que queremos compartir con ustedes. Permítame comenzar, ¿sí? Leyendo algunas de las reflexiones que hice que me sirven de pautas para seguir este video. Y el primer punto que quiero compartir con todos ustedes es que debemos de tener en cuenta que existen dos grandes mundos. ¿Sí? El mundo que existe fuera de nuestra mente, de nuestro cerebro, que es un mundo que existe independientemente de nuestra conciencia, que nosotros querramos o no, y este mundo es el que llamamos el mundo real. Y la interpretación de ese mundo real, ¿sí? A través, ¿sí? De la incorporación de los estímulos que ese mundo real nos empieza a lanzar a cada uno de los seres humanos, y la captación de esos estímulos, de ciertos y determinados estímulos, ¿sí? A través de nuestros órganos sensoriales, ¿sí? Que son la puerta de entrada del mundo externo al interior de nuestro cerebro, y ahí comienzan a darse lugar diferentes procesos cerebrales, ¿sí? Como la atención, la percepción y la memoria, que van a permitir crear, ¿sí? Un modelo, crear una construcción de ese mundo que entró a nuestro cerebro y es lo que conforma el mundo, digamos, o la realidad, el mundo interno, la realidad, que también la llamo de esta manera, o la interpretación del mundo real. Las neurociencias nos dicen que el mundo real no es más que la interpretación del mundo, de la interpretación interna que nosotros hacemos de ese mundo real. Ahora bien, una vez que se ha hecho esta interpretación, que se ha armado estos conceptos de ese mundo real, nuestro cuerpo, ¿sí? Responde a ese concepto que se ha creado. Y la respuesta se manifiesta a través de una conducta. Y esa conducta, ¿sí? Va en dos grandes grupos, como hemos dicho nosotros anteriormente. Y es la aceptación o el rechazo. Es decir, la aceptación, ¿sí? A ese mundo que me está rodeando, o el rechazo de ese mundo que me está rodeando, de acuerdo a la interpretación y la construcción que yo he creado en mi mente. Si aceptamos entonces ese mundo,
Entonces, la conducta que vamos a tener es acercarnos a una conducta aproximativa, ¿sí?, a ese mundo exterior. Sobre todo a aquello que yo he interpretado que es interesante, ¿sí?, que es relevante y sobre todo que me transmite cierto beneficio o placer. Sin embargo, si la interpretación resultante es de rechazo, entonces la conducta manifestada es de aversión, es de alejarnos porque los estímulos han sido codificados o han sido interpretados como irrelevantes y esto hace que sea interpretado como algo que no es beneficioso, como algo que puede ser peligroso para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta estos principios, y si vamos a contextualizar estos principios en el mundo de lo que es la asistencia al cliente, debemos de tener en cuenta que el mundo real donde cada cliente está, es decir, ese mundo que está fuera, ¿sí?, de su mente, entonces va a estar compuesto por el producto, por el servicio, por el entorno donde el producto y el servicio existe y por supuesto por todos aquellos que ofrecen, ¿sí?, el producto y el servicio al cliente. Entonces, este mismo proceso de evaluación, de interpretación, ¿sí?, va a ser aplicado al producto, al servicio y a nosotros. Por lo tanto, frente al producto, frente al servicio y frente a la persona que ofrece el producto y el servicio, vamos a tener las dos grandes y finales respuestas. La aceptación, el acercamiento, ¿sí?, al ser clasificados como relevantes o distanciamiento, la aversión, ¿sí?, de los mismos al ser clasificados como irrelevantes o peligrosos. Sin embargo, todos aquellos que hemos trabajado en lo que es atención al cliente ofreciendo algún producto mediante un servicio, debemos de tener en cuenta que uno de los factores que incluso va a influenciar en la evaluación del producto y el servicio es uno mismo, es decir, la imagen, ¿sí?, que uno proyecta, es decir, nuestro cuerpo en su integralidad y cómo esto lo va a evaluar el cliente. Y acá es donde juega un rol importante nuestro lenguaje corporal. En nuestras formaciones hacemos énfasis de muchos de estos detalles, ¿sí?, en lo que es el lenguaje corporal y cómo uno tiene que estar consciente que nuestro lenguaje corporal es una fuente transmisora, ¿sí?, de estímulos, ¿sí? Y muchos de estas fuentes transmisoras de estímulos incluso son estímulos que se escapan a mi conciencia, estímulos que yo no soy consciente que los estoy transmitiendo, como es por ejemplo mi postura, como es por ejemplo las microexpresiones faciales que están transmitiendo mi rostro en este momento, incluso que estoy yo hablando con ustedes, mi gestualidad, mis movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión extremadamente importante es que aquellos que conocen un poco acerca del lenguaje corporal, sabemos que nuestro cuerpo está dividido en dos grandes sistemas, ¿sí?, en lo que es, o dos grandes ejes, el eje axial y el eje satelital. Es decir, el eje axial que está conformado por lo que es nuestra cabeza, nuestro torso, y el eje satelital que está conformado, sí, por las distancias que tenemos de nuestras extremidades. Pero sin caer en detalles muy específicos, todo nuestro cuerpo habla y todo nuestro cuerpo transmite. Y nuestro cuerpo va a transmitir, nuestro lenguaje corporal va a transmitir dos cuestiones fundamentales. Va a transmitir sensación de calidez o sensación de frialdad. Y lo más interesante de esto es que en nuestro cerebro existe una parte particular que es la corteza insular, y la corteza insular está relacionada precisamente con las
las sensaciones de frío y calor que puede tener nuestro organismo según esto, o la percepción, ¿sí?, de estas sensaciones de frío o calor frente a estímulos cálidos o estímulos un poco mucho más frío. Según estudios realizados, si nosotros tocamos algo frío o tocamos algo caliente, se van a activar las mismas estructuras en lo que es la corteza insular que se activan frente a la sensación de frío o de calor. Y antropológicamente, el ser humano frente al calor ha tenido una postura más de acercamiento, ¿sí? Si partimos de que, de acuerdo a la antropología, el surgimiento del hombre, de la raza humana, parte precisamente de zonas más cálidas, ¿sí?, del planeta, y la sensación que tenemos frente al frío es una sensación más de protección, de abrigarnos, ¿sí?, de alejarnos, es decir, de cerrarnos un poco y de abrirnos un poco más frente al calor. Entonces, la sensación de calidez que nosotros podamos transmitir mediante nuestro lenguaje corporal frente a un cliente es extremadamente importante para provocar precisamente interpretaciones de relevancia, interpretaciones de placer, interpretaciones de interés y provocar el acercamiento de nuestro cliente a nosotros. Sin embargo, si provocamos con nuestro lenguaje corporal, ¿sí?, sensaciones de frialdad, por ejemplo, una sonrisa falsa o un rostro enojado, ¿sí?, o posturas, digamos, cerradas en uno mismo, las llamadas posturas beta en lo que es el lenguaje corporal, va a provocar sensaciones de frialdad y entonces va a activarse la misma estructura cerebral que se activa y esto va a provocar una conducta de protección del cliente frente a nosotros que puede ser manifestada en un alejamiento o si se tiene que acercar obligatoriamente a nosotros en conductas de defensa. Me parece que este es un tema interesante para desarrollar y me parece que esto soporta un poco la importancia de lo que hemos escuchado siempre, de que nuestra imagen es importante, que nuestra primera impresión es importante, porque esta primera impresión va a quedar marcada, ¿sí?, en lo que es una sinapsis neuronal o en una unión de una neurona con otra, generando una huella anémica o una memoria y que va a ser muy difícil de ser cambiada si es valorada como algún peligro. Por eso siempre hemos escuchado de que no hay una segunda oportunidad de generar una primera mejor impresión. Los dejo pensando en esto, si les interesa podemos hablar un poco más. Espero que haya sido interesante para ustedes. Por favor, envíenos sus comentarios, como les dije, a nuestro sitio web www.hotelguestexperience.com o a través de nuestro correo electrónico en hotelps@gmail.com. Recuerden, mi nombre es Osvaldo Torres. Quedo a su disposición si están interesados en nuestros servicios de asesoría, consultoría y de formación. No duden en contactarse con nosotros, que será más que un placer estar con ustedes en este 2020. Que tengan buen resto del día y hasta la próxima. Muchas gracias.